Una de las cosas que más se criticó sobre el PlayStation 5 es que trae un almacenamiento que hoy en día para los juegos es poco, pero afortunadamente ya se le puede instalar un SSD a la consola para aumentar el espacio para más juegos. Y es por eso que hoy les vengo a recomendar un SSD que funciona perfectamente en PlayStation 5. Hace un par de meses compré el SSD KC3000 de Kingston, uno que no tiene el función de PlayStation 5 o el verificado de compatibilidad, pero que cumple con las características que se especifican en la página de PlayStation. El link de la página se los voy a dejar en la descripción. Según las especificaciones recomendadas de PlayStation, pide que sea de velocidad 5500 o mayor a eso. También da otras especificaciones como la generación del PCI Express. Esta debe ser de generación 4. Y esto es básicamente la ranura que se conecta a la consola. También muestra los tamaños compatibles con y sin disipador. Cabe aclarar que un SSD Play- PlayStation 5 es solo el M.2. El SATA no es compatible con la ranura del SSD M.2. Sin embargo, hay algunos que se pueden conectar mediante USB 3.0 o mayor a eso. También hay que destacar que los tamaños del disipador que el SSD debe tener debe ser compatible con la ranura de la consola, así que al momento que compres, asegúrate que sea del tamaño adecuado. Por lo general, los disipadores ya traen sus pads térmicos, que son como unas almohadillas que sirven para una mejor transferencia de calor. Si tu disipador no las trae, aunque sería raro que no las tenga, deberías de comprar unas. ¿Y por qué es necesario un disipador? Pues es debido a que los SSD se calientan mucho, y al estar tanto tiempo en altas temperaturas, hace que su tiempo de vida sea corto, o que tengas crashes en tus juegos por altas temperaturas o algunos errores similares. Pero también ten en cuenta que la temperatura de tu ambiente si vives en una zona, que sea calurosa, templada o fría, o si la habitación en la que estás o en la que tienes la consola tiene aire acondicionado o mucha entrada de aire fresco, ya que si estás en una zona fría o tienes aire acondicionado, dudo que necesites un disipador para el SSD o que tengas problemas de temperatura en general con tu consola o algún aparato electrónico. Pero si no cuentas con un ambiente favorable, lo mejor es que busques un disipador para el SSD. Yo tengo el KC3000 de 1 TB, pero también hay de diferentes tamaños, el de 500 GB, 2 TB y 4 TB. Respecto a esto, yo opté por el de 1 TB, ya que es el que necesitaba y era más accesible. La velocidad del que elegí es de 7000 MB por segundo. Sobre la velocidad, he visto que los SSD de menor velocidad funcionan perfectamente con juegos que hay hoy en día, pero yo en lo personal recomendaría que opten por opciones igual o mayor a los 5500 MB que es lo que recomienda PlayStation, ya que en el futuro vendrán juegos más demandantes y esto podría ocasionarles tiempo de carga mayores o incluso lag en los juegos, pero esto sería decisión suya. Yo solo les hago la recomendación de que opten por velocidades mayores a las que recomienda PlayStation o la que él recomienda de por sí. Una vez que lo instalé en la consola, la primera vez que enciendas el Play, con el SSD te saldrá una pantalla diciendo que debe formatear y después que hará una prueba de velocidad. Una vez terminado esto, el SSD estará listo para guardar juegos. Lo primero que hice fue ir a la configuración, luego al apartado de almacenamiento y como ven ya está el almacenamiento del SSD disponible. Y ahora pasaré algunos de mis juegos al SSD. Como ven, algunos de los juegos se pasan en cuestión de segundos, puede que incluso menos. Y ahora que los juegos ya están en el SSD me puse a jugar. Como mencioné, ya tengo un par de meses con este SSD y no he tenido ningún problema con los juegos de versión PlayStation 5 o versión PlayStation 4. Los tiempos de carga del juego que están optimizados son sumamente cortos.
o iguales a los que tiene el almacenamiento de la consola en sí. Ha funcionado perfectamente y yo se los recomiendo ampliamente. Es una opción muy buena para el almacenamiento de su consola, ya que suele estar a precios mucho menores o en mejores ofertas que los que suelen estar verificados o que tienen la compatibilidad certificada para PlayStation 5. Es solo una recomendación que les hago para que puedan tener en cuenta a la hora de elegir entre esta gran cantidad de opciones que tienen los SSD para PlayStation 5. Por mi parte no tengo un error, se los recomiendo ampliamente. Cumple con todo lo que pide PlayStation 5 para un SSD. Y espero que la información que les he dado les haya sido de ayuda. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos.